pasar el tiempo. Aquí quedamos, ¿no? Entonces, ya vimos todo lo que es filtración glomerular, lo que es reabsorción y lo que es secreción, todos estos procesos, los cuales son muy importantes para que se forme la orina. Entonces, aquí vamos a ver una serie de pruebas de las funciones renales, como sea el filtrado glomerular, que como ustedes saben es de 25 ml minuto, flujo sanguíneo renal, cómo determinamos el flujo sanguíneo renal, cómo se determina el flujo plasmático renal, qué es carga plasmática, qué es carga tubular de las sustancias y qué también es transporte máximo, que ya vimos algo sobre la glucosa. Y por último, muy importante, ustedes lo van a ver siempre como médicos, es el clearance de creatinina sobre todo. ¿Ya? Siempre van a escuchar hablar de eso. Vamos a ver qué dice Guyton, ¿no? Por ejemplo, primeramente vamos a hablar del aclaramiento de la inulina para determinar la intensidad de filtrado glomerular. ¿Ya? Entonces aquí estoy hablando de pruebas de filtrado glomerular. Estoy hablando aquí de la inulina, que es una sustancia artificial, la cual es un polisacárido que tiene un peso molecular de 5200. ¿Ya? Entonces, esta inulina, ¿qué hago? La coloco, la inyecto por vía venosa, la cual llega al plasma y esta se va a filtrar por el glomérulo. ¿Ya? ¿Y qué característica tiene esta inulina? Que se filtra pero no se reabsorbe. Por lo tanto, si la función renal está normal, si el filtrado glomerular es normal, entonces el filtrado de esta inulina va a ser igual a 125 miligramos ml. ¿Por qué? Porque esta inulina se diluye en el agua del plasma. ¿Ya? Y como ustedes saben, lo que se filtra en el glomérulo es 125 ml minuto. Por lo tanto, la inulina, su filtrado glomerular va a ser de 125 miligramos minuto. Entonces, gracias a esta inulina, uno puede determinar que el filtrado glomerular está normal. ¿Qué más tengo? Aclaramiento del ácido paramino hipúrico. Esto también es una sustancia artificial. ¿Para qué la utilizo? Para determinar el flujo plasmático renal primeramente. ¿Ya? Entonces, este flujo plasmático renal, que es igual a 650 ml. Entonces, este ácido para amino hipúrico igual es una sustancia artificial que tiene la característica igualmente que se filtra y aparte se secreta. Es la característica. Igualmente se obtiene en la orina. Entonces, ¿cómo sé que este flujo plasmático renal es de 650 ml minuto? Porque este ácido para-amino hipúrico va a pasar por la arteria aferente hacia la arteria inferente, o sea, pasa por el ovillo de los capilares junto al plasma. Y como ustedes saben, que cuando la función renal está normal, la cantidad de plasma que pasa por el glomérulo renal de la arteria aferente a la eferente es de 650 ml. Entonces, ¿cómo pueden determinar esto los fisiólogos? Gracias a este ácido para-amino hipúrico, la cual pasa en 650 ml minuto. Ahora tengo el flujo sanguíneo renal. ¿Ya? El flujo sanguíneo renal, ¿ya? ¿Cómo lo determino? Primeramente tengo que saber el flujo plasmático renal, que como ustedes ya hemos visto es igual a 650 ml. Entonces, esto lo multiplico por la diferencia del hematocrito. ¿Cuánto es el hematocrito normal? ¿Cuánto es el normal del hematocrito? Ya vimos en sangre esto. ¿Cuánto es, Camila? 42, 48. Término
promedio 45. O sea, ¿qué quiere decir ese 45? Que es la cantidad de elementos formes que hay en la sangre. El otro 55%, ¿a qué corresponde? ¿Lisbeth? 45% elementos formes. El otro 55%, ¿qué sería? Plasma, o sea, agua. ¿Ya? Entonces, aquí, para sacar el flujo sanguíneo renal, ¿qué tengo que hacer? Entonces, 650, que es el flujo plasmático renal, lo multiplico por la diferencia de hematocrito, que sería 100 sobre 55. ¿Ya? Entonces, hago esta operación, 100 dividido 55 sería 1.8 y lo multiplico por 650. Entonces, el flujo sanguíneo renal es igual a 1,170 ml minuto. ¿Qué es este flujo sanguíneo renal? Es la cantidad de plasma que pasa por el glomérulo, pero sin ser filtrado. ¿Ya? Fracción de filtración. ¿Qué es la fracción de filtración? Es la cantidad porcentual de plasma que se filtra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar la fracción de filtración? Es el flujo filtrado glomerular, que ustedes saben que es de 125 ml minuto, que como ya hemos visto antes, yo lo saco sacando el coeficiente de filtración por la presión de filtración final, o sea, 12.5 por 10, entonces me da 125 ml minuto. Entonces aquí reemplazo filtrado glomerular igual 125 ml minuto por la fracción, por el filtrado plasmático renal, que es de 650. Entonces, si hago esta operación, si sacan ustedes el cálculo, es de 0,19. ¿Qué quiere decir este 0,19? Que es la fracción de filtración, que es de 650 ml de plasma que pasa, solo se filtra el 19%. Eso quiere decir la fracción de filtración. Ahora, también el libro habla de la carga plasmática y la carga tubular de la sustancia. Entonces, hay carga plasmática y carga tubular de la glucosa, hay también para los electrolitos. Por ejemplo, de la glucosa. Primero hablamos de carga plasmática. Como ustedes saben, la cantidad de plasma que pasa por el capilar aferente hasta y llega al capilar eferente sin producirse la filtración es de 650 ml. ¿Cuál es su capacidad de filtración de la glucosa en el plasma? Es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por 1 ml de plasma va a haber 1 miligramo de glucosa. Por lo tanto, la carga plasmática de la glucosa es igual a 650 miligramos. O sea que de la arteria aferente a la arteria eferente están pasando 650 miligramos de glucosa. ¿Ya? Entonces, estos no se están filtrando. Esa es la característica. Ahora, cuando hablo de carga plasmática, ¿ya? Es la cantidad de glucosa que va a pasar por el glomérulo, ¿ya? En este caso, sin filtrarse. Entonces, como ustedes saben, el filtrado glomerular es igual a 125 ml minuto. Por lo tanto, la carga tubular de glucosa, como se diluye en agua, va a ser igual a 125 miligramos minuto. Entonces, esta es la carga tubular de glucosa, es igual a 125 miligramos. ¿Por qué? Porque el filtrado glomerular del plasma, o sea del agua, es igual a 125 ml minuto. ¿Ya? Igualmente se ha determinado la carga tubular para el sodio, que es igual a 13 mil equivalentes. Para el cloro es de 18 mil equivalentes y de la urea es de 33 mil equivalentes. Ahora vamos a ver lo que es transporte máximo. Como sabemos, el transporte máximo, ¿dónde se da? Se da a nivel del tubo contorneado proximal.
Entonces, ¿qué quiere decir? Es la cantidad de la sustancia a la cual se va a reabsorber. Por ejemplo, la carga tubular, el transporte máximo de la glucosa en el tubo contorneado proximal es de más o menos entre 300 a 370 miligramos. O sea, es la cantidad de glucosa que se va a reabsorber a nivel del tubo contorneado proximal. Todo esto también depende de la carga tubular. ¿Cuánto era la carga tubular de glucosa? ¿Cuánto dijimos? 125 miligramos minuto. Es la cantidad de glucosa que está pasando al tubo contorneado proximal. Entonces, si su transporte máximo es de 320, póngale, ¿se reabsorbe todo? ¿Sí o no? Transporte máximo quiere decir la cantidad que se puede reabsorber. ¿Se reabsorbe o no? Pero si solo está pasando 125 miligramos, ¿se reabsorbe, Lisbeth? Sí, se reabsorbe. Pues por eso que la glucosa se reabsorbe en un 100% a nivel del tubo contorneado proximal. ¿Ya? Es por eso que se reabsorbe toda la glucosa. Pero si mi carga tubular sobrepasa, puedo meter una carga tubular de 400, 450, ¿el transporte máximo podría reabsorber todo? No. Es por eso, ¿cuándo se da esto? Cuando hay diabetes. En los pacientes diabéticos, su transporte tubular es mucho más. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿cuánto es lo normal de glicemia, Maite? Estaba en el examen. Glicemia en sangre, ¿cuánto es lo normal? 70 a 100 miligramos de cilindro, es lo normal en sangre. ¿Ya? Las personas que son diabéticas y sobrepasan mayor a 180 miligramos de cilindros, estas personas entonces van a tener una carga tubular mucho mayor. Por lo tanto, el transporte máximo no va a ser suficiente para reabsorber toda la glucosa que pase. Por lo tanto, esta persona va a tener azúcar en la orina. Esto se llama glucosuria. Entonces, aquí tengo una imagen que he encontrado en el internet. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice normal, que más o menos, miren, lo normal en sangre de la glucosa sería hasta 100, de 100 a 70, es lo normal. ¿Ya? Entonces, cuando hay reabsorción normal de glucosa, hasta más o menos 180 miligramos de cilindro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando es mayor a 180, miren, todavía el transporte máximo, que es más o menos va de 300 a 370, puede reabsorber la glucosa. ¿Ya? Puede reabsorber, pero se va a ir agotando. Glicemias mayores a 180 van agotando este transporte máximo hasta que lo sobrepasan. Miren, aquí miren, más o menos hasta 350, por 370. Todavía hay reabsorción de la glucosa a nivel del tubo contorneado proximal, como vemos aquí. Pero ya cuando pasan estos 370, miren, hay excreción de glucosa en la orina. Por lo tanto, cuando la glucosa está presente en la orina, ¿qué arrastra? Agua. Entonces es por eso que la persona orina mucho. ¿Cómo se llama esto? Cuando orina mucho, poliuria. Entonces es por eso que los pacientes diabéticos orinan bastante, van varias veces al baño a orinar. Entonces, ¿qué les provoca esto? Deshidratación intra y extracelular. ¿Y qué va a provocar esto? Sed. Entonces, estos pacientes tienen que tomar muchos litros de agua. Eso se llama polidipsia. Están tomando bastante agua. Entonces, si va a su paciente, les consulta, o cualquier familiar que tiene este problema, ustedes sospechen que puede estar sufriendo de hiperglicemia, puede ser diabético. ¿Qué examen le tendrían que pedir para determinar?
Carlos, si sospechas que tu familiar está sufriendo hiperglicemia, ¿qué le pedirías? ¿Se checa? ¿Perdón? ¿Cómo se llama eso? Lo que estás diciendo. Examen de glucosa en sangre. Le pedirías una glicemia en ayunas. Le pides una glicemia en ayunas. Entonces, si hay hiperglicemia, entonces después le puedes pedir un examen general de orina. ¿Qué te va a reportar? Glucosuria. Ahora, el libro menciona esta parte de la diabetes, que la divide en diabetes sacarina y diabetes insípida. La diabetes sacarina se caracteriza porque hay hiperglicemia. La glucosa está aumentada en sangre. ¿Ya? Eso es diabetes sacarina. Es ya un término viejo, ya, pero por si acaso usted lo tiene que conocer. Y también habla de diabetes insípida. ¿Qué hormona está disminuida en la diabetes insípida? Vasopresina. Vasopresina o hormona antidiurética. ¿Y qué pasa? ¿Dónde actúa la hormona antidiurética, Franco? En el túbulo contorneado distal y en el colector. Y si no hay, ¿qué pasa? No hay hormona antidiurética. No hay retención de líquido. No hay retención de líquido. El paciente va a orinar bastante. Entonces, si un paciente va o cualquier persona le consulta a usted, voy a orinar todo el día, más o menos estoy calculando que estoy orinando 5 o 6 litros y estoy tomando bastante agua porque tengo sed. Entonces, usted tiene que pensar que esta persona puede estar sufriendo una diabetes mellitus tipo 2 o una diabetes sacarina, si quiere, por la glucosa, o se le está produciendo una diabetes insípida por falta de ADH o vasopresina. ¿Ya? Entonces, tendrían que descartar estas dos posibilidades. ¿Por qué? Porque orinan mucho, hay poliuria y aparte tienen polidipsia. ¿Por qué? Porque hay deshidratación. Se caracterizan estos dos tipos de diabetes por deshidratación. Por lo tanto, voy a hablar de una deshidratación isotónica, de una deshidratación hipotónica y una deshidratación hipertónica. ¿Cuándo es deshidratación isotónica? Cuando hay pérdida de agua y solutos en la misma cantidad. ¿Dónde se puede producir esto? En vómitos, diarreas, etc. Puede pasar. Deshidratación hipotónica, cuando pierde más solutos que agua. ¿Ya? Esa es la característica de la deshidratación hipotónica. Entonces, esta se caracteriza, como dice aquí, por una hiposmolaridad extracelular. Por lo tanto, el agua entra a las células comienzan a hinchar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay pérdida de solutos en el extracelular. ¿Ya? ¿Cuándo se da esto? Sobre todo cuando hay transpiraciones profusas. ¿Ya? Cuando usted transpira mucho, por ejemplo, cuando hay fiebre, se puede producir esta deshidratación hipotónica. ¿Qué es otro tipo de deshidratación? Deshidratación hipertónica, cuando se pierde más agua que electrolitos. ¿Ya? Entonces, ejemplo de esta, ¿cuándo sería una deshidratación hipertónica? Se pierde más agua que electrolitos. Un ejemplo. ¿Cuál sería un caso? Estefan. Deshidratación hipertónica. Pierdo más agua que electrolitos. O sea, por ejemplo, el orino litros de agua, pero elimino poco electrolitos. ¿Qué caso sería? Un ejemplo. Fabián. ¿Perdón? ¿Ejercicio intenso? No. Eso sería fisiológico, pero no te va a producir una deshidratación hipertónica. Patológico sería. Diabetes insípida. Una diabetes insípida. ¿Por qué? Porque no hay hormona antidiurética y no se está reteniendo agua. Entonces me está produciendo una deshidratación hipertónica. Entonces, muy importante diferenciar isotónico, hipotónico de hipertónico. Ahora, esta parte. Nosotros como médicos
hablamos mucho de la depuración plasmática, ¿ya? ¿Qué quiere decir depuración plasmática? Hay sustancias que se filtran, ¿ya? Pero no se reabsorben ni se secretan. ¿Cuáles son estas? Sobre todo la creatinina y la urea, que son productos de desechos, los cuales el único órgano que los elimina es la orina. Entonces, a eso se llama clearance. Siempre ustedes como médicos van a escuchar hablar de clearance de creatinina. Entonces, ¿cómo se hace esta depuración del plasma? Entonces, esta es la fórmula. Q, que es la concentración de la sustancia de desecho en miligramos de decilitro en la orina, ¿ya? Por el volumen por minuto de la sustancia en 24 horas sobre la concentración en miligramos de decilitro de la sustancia en sangre. ¿Ya? Entonces, con esta fórmula yo voy a sacar clearance de creatinina. Entonces, bueno, nosotros cuando hace 20 años no había internet aquí en Bolivia, todo lo hacíamos así, con calculadora, calculando el clearance de creatinina. Ahora en el internet, yo agarro mi celular, busco clearance de creatinina y me salen ahí donde yo coloco el peso, coloco la edad, coloco la creatinina del paciente, depende de varios, y ya me arroja el clearance de creatinina. Ya no tengo que estar haciendo todo esto, ¿ya? ¿Cómo lo hacíamos? Miren, si usted lo quiere hacer así manualmente, tenía que recolectar la orina de 24 horas. O sea, agarraba y le pedía a la enfermera que cuantifique la orina en 24 horas, en litros. ¿Qué hacía luego? O sea, luego de recolectar en 24, medir la cantidad de orina en 24 horas. ¿Cuántos litros orina el paciente? ¿Cuánto es lo normal de orina en 24 horas? ¿Cuánto? Mucho depende de la cantidad de agua, pero ¿cuánto se toma normal? 2 litros de agua al día. ¿Y cuánto se orinaría? 2 litros. Más o menos es entre 1500 a 2500. Poco más, poco menos. Pongamos 2 litros, ¿ya? Luego se pide creatinina en sangre. Entonces, yo pido un examen de creatinina en sangre. Más o menos, lo normal va de 0.8 a 1.5 miligramos decilitro. Es lo normal de creatinina en sangre. ¿De dónde se obtiene la creatinina? ¿Producto de desecho de qué es? La creatinina. Hay creatinina exógena y endógena. La exógena se obtiene de la alimentación, pero la endógena es la más importante. ¿Es producto de qué? Bioquímica, ya deben llevar. Ciclo de crea. Es producto del metabolismo de las proteínas. El producto de desecho de las proteínas es la creatinina. Y el único órgano que lo desecha es el riñón. Entonces, tengo que tomar la creatinina en sangre y también se toma en ayunas. Es importante tomar. Entonces, voy reemplazando el clearance, cantidad de creatinina en orina, más o menos tomando un término normal, 150 miligramos decilitro. ¿Cuánto orina del paciente en 24 horas? El volumen, 150 ml en 24 horas. ¿Y cuánto es la creatinina en sangre? 1.2 miligramos decilitro. Así lo hacemos. ¿Ya? Así está en el libro de Galton y ustedes lo tienen que saber porque alguna vez puede estar en un lugar, no sé, en África, no hay nada, y otra vez ustedes lo tendrían que hacer manualmente porque, no sé, por ahí no tienen internet, o está en un lugar recontra alejado y quieren saber si su paciente está en insuficiencia renal. Entonces, es importante saber esto. Primeramente, el volumen de la orina, que es 1500 ml en 24 horas, yo tengo que saber cuánto orina por minuto. Entonces, ¿qué hago? Sé que 1500 ml es en 24 horas. Entonces, en una hora, ¿cuánto va a orinar? Entonces hago 1500 dividido 24, me da un resultado de 62. Estos 62 ml, que es en una hora, tengo que saber cuánto es en minutos. Entonces, sé que una hora tiene 60 minutos
y hay un total de 62 ml. Entonces yo quiero saber en un minuto. Entonces divido 62 dividido 60 y más o menos me da 1.i. Entonces pongo un ml. Entonces reemplazo 150 miligramos de creatinina en orina por el volumen que sería un ml dividido 1.2 miligramos decilitro, que es en sangre. Entonces miligramos decilitros se van. Entonces me quedaría dividir 150 dividido 1.2. ¿Qué resultado me da? 125 ml. Ese es el 125 ml, es el clearance de creatinina. ¿Ya? Así se lo hace en forma manual. Lo normal de creatinina en la orina, o sea, clearance de creatinina, la eliminación de la creatinina es de más o menos entre 70 a 130 ml. Es el clearance de creatinina. ¿Ya? Entonces, mediante esto yo puedo determinar si mi paciente está en falla renal. Por ejemplo, si hago todo esto y el resultado me da entre 70 y 50 ml, o sea, menor a 70 ml de clearance de creatinina, yo voy a decir que mi paciente está en una insuficiencia renal leve. ¿Ya? O ahora se conoce como falla renal leve. Ahora, si mi paciente tiene un clearance de creatinina entre 50 y 40 ml, o sea, está en una insuficiencia renal moderada. ¿Qué quiere decir? Que no está eliminando creatinina. La creatinina se está quedando en mi cuerpo. ¿Ya? Si tiene un clearance entre 40 a 30 ml, ya es una insuficiencia renal grave. Mi paciente necesita diálisis, tiene que ir a hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Y por último, si mi clearance es menor a 20, ¿qué quiere decir esto? Más o menos que, pues vale, está orinando 500 ml en 24 horas. Desde de aquí, la creatinina yo creo que va a estar, no sé, menos de 100. Y aquí la creatinina en sangre va a estar 30, 40 más o menos. Yo me estoy inventando, ¿no? Tendría que ser la forma matemática que para tener. Si es así, que está 20 ml, este paciente tiene que ir a trasplante renal. Pero ahora, como les digo, en el internet yo puedo poner todos los datos del paciente: el peso, estatura, la creatinina en sangre y otros datos más, y ya me saca cuánto es su clearance. Ya no tengo que hacer toda esta fórmula así manual, ¿ya? Pero es importante que ustedes conozcan cómo se hace, cómo lo hacemos. Reflejo de la micción. ¿Qué quiere decir reflejo? Antes que pase esto, como les dije, las únicas sustancias que se eliminan por la orina es la creatinina, la urea, ¿qué más? Muy importante. ¿Qué más se elimina por la orina? Potasio. Entonces, como saben, igual el potasio se reabsorbe y es igualmente secretado. Pero la urea y la creatinina son filtradas, pero no se reabsorben ni se secretan. La urea sí se reabsorbe, gracias a la hormona antidiurética, pero la creatinina es la única que no se reabsorbe ni se secreta. Es directamente filtrada, por eso se saca clearance de creatinina. Ahora, si hablamos del reflejo de la micción, ¿ya? Entonces esto todo se debe a nivel de la vejiga. ¿Qué tipo de músculo es la vejiga? Franco, vacía. ¿Qué tipo de fibras musculares tiene la vejiga? ¿Pero? Está formado por fibras musculares lisas, que se les conoce como el músculo detruso. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, tengo una vejiga abierta donde vemos todas sus fibras musculares lisas. Aparte, una cosa muy importante que tengo que ver aquí es esto, el trígono vesical, que es la mucosa interna, que está muy bien irrigada, este trígono vesical, y que donde vemos en este trígono vesical, en sus partes laterales de este trígono, se encuentra
la salida de los uréteres, por ahí ingresa la orina. Entonces, y en su vértice de este trígono vesical se encuentra el orificio que da hacia la uretra interna. La uretra interna, ¿qué característica tiene? Que está formada por fibras musculares lisas. Por debajo de la uretra interna se encuentra la uretra externa. Esta uretra externa, ¿qué característica? Por debajo de la uretra interna se encuentra la uretra externa. ¿Qué característica tiene? Que está formada por fibras musculares esqueléticas. ¿Ya? Entonces, igualmente tengo que saber que tiene una inervación muy especial para saber cómo se produce la conexión. De la columna salen los nervios a nivel de S2 y S3. Estos nervios van a dar, como vemos aquí, así dice, S2 y S3. Entonces van a dar un nervio muy importante que es el nervio parasimpático, ¿ya? Que es el nervio pélvico, que tiene una doble función sensitiva y motora. Entonces, este nervio parasimpático, que es el nervio pélvico, que nace de S2 y S3, como vemos aquí, S2 y S3, este nervio parasimpático, que es el nervio pélvico. Entonces, está inervando a la vejiga y está inervando a la uretra interna. ¿Por qué? Porque está formado por el músculo liso. Y como saben, el músculo liso tiene inervación autonómica. Igualmente, S2 y S3, miren, dan al nervio pudendo. Este nervio pudendo que va a inervar el esfínter externo, que está formado por fibras musculares esqueléticas. Por lo tanto, este es voluntario. Es por eso que cuando usted quiere orinar, puede retener la orina gracias a esto, al nervio pudendo, que controla el esfínter externo. Igualmente tiene una inervación simpática. Como vemos aquí, hay una cadena simpática. ¿Ya? Esta cadena simpática que igual va a dar una inervación a las fibras musculares lisas. ¿Ya? Entonces, este sería el nervio hipogástrico. Usted está más grueso en anatomía, llegó el año pasado de esto. ¿Está bien? ¿Es así? ¿Me llevo a esta parte? Inervación de la vejiga. Joel. Me están haciendo ¿es así? ¿Quién son anatomistas? ¿Aquí quién es ayudante de anatomía? Franco. ¿Sí? Yo hace 20 años llevaba esto. Me he hecho mudar. ¿No? Yugo. ¿Sabía Yugo? Es que usted llevó el año pasado, yo llevo hace 20 años. ¿Es así no? Mire, vamos a ver. Ya, entonces, sabiendo todo esto, tenemos que saber que hay centros de inhibición y a nivel de la protuberancia del bulbo, la corteza. ¿Ya? Entonces, como vemos, aquí en la protuberancia hay un centro miccional, igualmente a nivel de la corteza. Entonces, toda esta inervación baja por la médula espinal y por S2, S3 se va a dar la inervación sensitiva y la inervación motora a la vejiga, por el parasimpático. Y por el nervio pudendo va a inervar, aquí está, ¿ven? Hipogástrico, ¿ven? No me equivocaba. Es el hipogástrico, el otro nervio. Este sería simpático. Y el nervio pudendo es el nervio que inerva al esfínter externo. Pudendo. ¿Ya?
Entonces, como dije, en la protuberancia, en el bulbo y en la corteza están los centros de inhibición y facilitación de la orina. Entonces, ¿cómo se produce el efecto de la micción? Cuando te da ganas de orinar. Esto se mide por la cantidad de orina que se deposita a nivel de la vejiga, ¿no? La vejiga es como una bolsa, ¿ya?, muscular, la cual se va depositando la orina. Por ejemplo, cuando hay de 30 ml a 50 ml de orina, más o menos da una presión entre 5 a 10 centímetros de agua. Cuando pasa esto, pasa a los 50, llega a unos 70, 100 ml, la presión más o menos es igual de 10 centímetros de agua. Entonces sigue avanzando. 100, 150, 200, 250 ml de orina dentro de la vejiga. ¿Qué presión me da? De 10 centímetros de agua, ¿ya? Pero cuando llega a los 300 ml de orina, ya como vemos aquí, da unas ganas imperiosas de orinar. Y las contracciones que se producen a nivel de la musculatura lisa de la vejiga pasan hacia el esfínter interno. Y este esfínter interno cede, ¿ya? Cede. Y entonces, ¿cómo uno aguanta de no orinarse? Por el esfínter externo. ¿Por qué? Porque nosotros, como está formado por fibras musculares esqueléticas, uno lo puede contraer gracias a los centros de facilitación que existen en la corteza. Entonces usted dice, no voy a entrar al baño, no voy a orinar. Entonces comprime el esfínter externo, ¿ya? Entonces esto pasa cuando hay 300 ml de orina. Entonces, ¿se produce un tipo de dolor o no? Da dolor cuando uno no quiere ir al baño. Pero estas contracciones se cansan. ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué duele? ¿Quién transmite esto? ¿Qué nervios? No, el pudendo es externo. A la uretra externa, si quieres. La uretra interna o uretra. El parasimpático, que es un nervio mixto, motor y sensitivo. Entonces, este nervio parasimpático que nace de S2 y S3 es que lleva la información sensitiva hacia los centros superiores. Entonces, hacia la corteza, ¿qué corteza llevaría? ¿Dónde llega el dolor? A la corteza somatosensitiva, ¿ya? Entonces, por eso yo siento dolor, tengo ganas, duele. Entonces, pero cuando pasan estos 300, ya estas contracciones se cansan y ya pasa esas ganas de orinar, ¿ya? Pero si se sigue acumulando orina y llega más o menos a 700 ml de orina dentro de la vejiga, ya estos 700 ml pueden vencer, ¿ya?, pueden vencer al esfínter externo, ¿ya? Entonces, es por eso que ya con 700 ml puede vencer a este esfínter externo y la persona se puede orinar, ¿ya? Aparte, como sabemos, la uretra que va desde la vejiga hasta el meato urinario es muy diferente en la mujer y al hombre. Por ejemplo, cuando la mujer orina es un solo chorro, ¿ya? Sale la orina y listo. En cambio, en el hombre, ese chorro se prolonga por más tiempo. ¿Por qué? Por la contracción de los cuerpos cavernosos, ¿ya?, que se encuentran en el pene, ¿ya? Entonces, por eso, cuando el hombre orina, es más prolongada su orina, por las contracciones rítmicas que hay en los cuerpos cavernosos en el pene. Por eso, la mujer y el hombre orinan diferente. ¿Qué más? Reflejo de la micción. Por ejemplo, en los niños pequeños, ¿ya?, ellos, los centros de facilitación e inhibición de la orina están inmaduros.
¿ya? Es por eso que los niños pequeños no controlan los efectos de la micción y pueden orinarse. ¿Ya? Ellos se orinan con su chica. Por eso, ¿ya? Estos centros de la micción que se encuentran, como dijimos, en el bulbo, en la protuberancia y en la corteza, son maduros. Pero igualmente pasa en las personas ancianas, que por problemas de aterosclerosis, etcétera, envejecimiento de la arteria, hay falta de irrigación a nivel del cerebro, y uno de los problemas es por eso que se afectan igualmente los centros de facilitación e inhibición de la micción. Es por eso que las personas adultas mayores también no pueden retener la orina, se orinan cuando duermen. ¿Ya? Y también hay un problema, lo que se conoce como vejiga neurogénica. ¿Cuándo se produce eso? Cuando hay lesiones a nivel de la columna, sobre todo a nivel de S2 y S3. ¿Ya? Entonces, cuando hay una lesión a nivel de S2 y S3, entonces sabemos que se va a interrumpir la inervación tanto parasimpática, por lo tanto las personas que es sensitiva y motora, y por lo tanto la persona no puede manejar la micción. Entonces estas personas necesitan una sonda vesical. ¿Ya? Igualmente, si se produce una lesión a nivel de la columna lumbar, como una fractura de la columna y una extinción total de la médula espinal, entonces los impulsos nerviosos no van a llegar a la columna sacra. Igualmente se va a producir una vejiga neurogénica. ¿Ya? Entonces no hay inervación ni sensitiva ni motora, por tanto no va a haber contracción de la musculatura lisa y el paciente no va a poder retener ni controlar la orina. ¿Ya? Entonces, con todo esto terminamos lo que es renal. Mañana comenzamos con lo que es fisiología digestiva.